de la población, saliendo casi nada, muy poquito, a hacer las compras necesarias, se elige a algún integrante de la familia para que se haga las compras, y bueno, e informándonos todo el día, pues, leyendo muchas noticias. Una de las características de esta situación que estamos viviendo, Juanpa, es que tenemos muchos insumos los periodistas. Pues hay mucho gráfico, hay mucha entrevista, hay mucha nota, hay mucha información en la tele, en las redes sociales, en los medios digitales. Entonces es como una torta de cumpleaños también para nosotros los periodistas, una situación de estas características. Oye, sí, Mauro, pero te quería comentar sobre eso, para tú que también estás informado, tienes que estarte informando todo el día, tienes un tiraje diario de horas en medios importantes, tienes que tener mucho material. ¿Cómo lo estás haciendo para que le cuentes un poco a la gente también para filtrar? Porque también hay mucho fake news, hay muchas noticias falsas que andan rondando por las redes. ¿Por dónde te informas tú? ¿Cuáles son las vías que utilizas y cómo filtras un poco esta información? Bueno, yo creo que en ese caso las noticias falsas, las fake news, pero además las noticias tendenciosas que tratan de crear una realidad, no son nuevas, no partieron con el coronavirus, tampoco partieron con el estallido social. Yo te diría que donde se hacen públicas recién estas fake news o estas noticias falsas o tendenciosas es antes de que Trump asuma, sobre todo en Estados Unidos. Y acá también se hacía de una u otra manera hace mucho tiempo. El punto es que no era públicamente conocido, por decirlo. Eran muy pocos los que sabían cómo se manejan líneas editoriales, noticias tendenciosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha sido un trabajo del periodismo serio en general, de poder ir viendo a quién se le tiene confianza, porque como decía Mónica González, la gran Mónica González, la periodista Mónica González, el problema en estos momentos en Chile no es de libertad de expresión, porque nosotros podemos hablar y decir lo que pensamos, lo que opinamos la gente, existen los medios, sobre todo con redes sociales. El problema no es la libertad de expresión, el problema es qué es lo que te están diciendo, cuáles son las realidades que se pueden ir creando a través de los medios. Entonces, yo trato de buscar, uno siempre tiene que tener de todo un poco sobre la mesa para poner en duda o no, sobre todo medios tradicionales, y los medios tradicionales son los que todos conocemos, pero creo que la real pega para tener información fidedigna es el reporteo propio, en rigor, Juan Pablo, el que uno pueda tener buenas fuentes, protegerlas, por cierto. Además la ley de prensa nos protege a nosotros para que nosotros podamos proteger a nuestras fuentes, y el reporteo propio, el elegir los temas que uno, bajo un criterio, el sentido común, el olfato periodístico, puede colocar sobre la mesa para poder conversarlos, analizarlos y darlos a conocer, pero partiendo del reporteo propio. Siempre te van a llegar datos, y a través de ese dato es como la hebra que uno empieza a tirar y empieza a desenredar esta madeja que son de repente las noticias, para poder ir entendiéndolas, y tengo la certeza de que el reporteo propio es la mejor fuente que uno puede tener como para dar a conocer una información, porque el copiar y pegar, el sacar información de otros medios, también uno cae en seguir las líneas editoriales de otros medios, y la verdad es que mientras uno tenga la línea editorial propia o más propia posible, va a tratar de, en el sentido periodístico estamos hablando claramente, de poder contar realmente los hechos, que creo que es la responsabilidad nuestra, Juan Pablo, como periodistas, claro, de dar a conocer los hechos, pues, más allá que después los podemos interpretar, pero en base a hechos que sean fidedignos y que sean, que uno pueda pisar en suelo firme, ¿no? A propósito de esto, los datos, por ejemplo, que hemos pedido tantos datos, y que no hay claridad. No quiero hablar de transparencia, no hay claridad en los datos. Por ejemplo, del desagregado de los permisos, por ejemplo, de varias cosas, ¿no? De levantamientos que se deberían hacer técnicos para que uno pueda tener datos, y ese reporteo a mí me ha sido sumamente difícil. Mauro, una consulta. Tú me hablaste recién de línea editorial y te quería hacer una pregunta, porque lo vi por tus redes sociales y lo vi también con otros colegas de otros medios, con respecto a tu impresión sobre esta línea editorial que ha tenido el Ministerio de Salud, y específicamente todo el aparataje que está detrás de la subsecretaria, del ministro, y esta visita a Magallanes, que finalmente rozó, según mi particular punto de vista, con la censura a algunos medios, con la posibilidad de acercarse. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo viviste tú? Vi también que
que hubo privilegio por algunos medios y otros no. Si nos puedes contar un poco también de eso para la gente que habitualmente estas cosas no las ve. Es que yo tengo la impresión de que la línea editorial del Ministerio de Salud en particular, que en las últimas semanas se ha ido desmarcando un poquitito de la línea editorial del gobierno, porque mañana ha salido con declaraciones de decisiones que se han tomado como ejecutivo, como gobierno, y que él no las hubiese tomado. Por ejemplo, la suspensión de las clases. La línea editorial del Ministerio de Salud va muy ligada a la personalidad de Mañalich. Tengo esa impresión, porque además, y este es un paréntesis en el análisis que estamos haciendo, Juan Pablo, Mañalich tiene una personalidad muy especial que a muchos les cae mal, pero Mañalich tiene razón cuando dice, si un familiar tuyo está a punto de morirse y viene un cirujano que es muy pesado, que es muy desagradable, pero le salva la vida, a ti te da lo mismo que el cirujano sea muy pesado, muy desagradable, porque le salvó la vida a tu familiar o a ti mismo. Esa teoría que algunos comparten y otros no, yo creo que en estos tiempos también es muy complejo, en tiempos donde falta mucha empatía, falta mucho sentido común, falta mucha calle de las autoridades, de los políticos, de los que se hacen llamar líderes, falta mucha calle, y se ha visto sobre todo en los últimos meses, y la gente también lo dice. Entonces esa línea editorial muy del secretismo, muy de tratar de estar protegido, el no entender en rigor que las comunicaciones es estar lo más abierto posible y poder conversar con la mayor cantidad de medios de comunicación posible, con la mayor cantidad de gente posible. Esto no se refleja en la línea editorial del Ministerio. A mí me llamó mucho la atención, yo lo conté la semana pasada, Juan Pablo, cuando sale el rumor y nosotros lanzamos a través de redes sociales de que era casi un hecho que venía el ministro. A partir de ese momento, te digo que al mediodía del jueves, nunca más habló nadie del gobierno local, no hubo ninguna comunicación, nada. Se le preguntó muchas veces por los WhatsApp oficiales de los grupos con los que uno trabaja con los encargados de comunicaciones del gobierno local, ni siquiera un no sabemos, silencio estampa, todo el jueves y el viernes, y la primera comunicación oficial del gobierno a nivel local es el día viernes a las 6:30 de la tarde, cuando envían fotos con Mañalich llegando, casi como que una fiesta sorpresa esto, porque uno le preguntó 2 días si venía y nadie dijo nada, y de repente la primera información oficial es el día viernes con fotos oficiales de Mañalich en el aeropuerto cargando algunas cajas y bajando los ventiladores. Fotos que se convirtieron en un tremendo meme. Exactamente, saludando a que nadie sabía a quién está saludando, porque además nosotros conocemos el aeropuerto, la verdad es que esa situación es muy extraña. ¿A quién habrá estado saludando Mañalich? Es una gran pregunta esa, porque además, si hubiesen estado saludando todos, ahí uno podría haber dicho, ya, en realidad, pero el único que estaba levantando la mano era Mañalich. Pero más allá de esa situación jocosa, se le dijo en ese momento a la prensa, cuando ya era una realidad que Mañalich estaba en la ciudad, de que iba a haber un punto de prensa, que iban a hablar con los medios en el hospital, y se fueron los medios al hospital, y el ministro no habló con los medios, no quiso hablar con los medios en el hospital. Ahí es donde, además, desafortunadamente dice que no hay ningún funcionario de salud contagiado, cuando sabemos a esta altura ya que van un poco más de 100 funcionarios de salud contagiados acá en la región. Y después, un caso grave, además, y la subdirectora del hospital, que estaba hospitalizada mientras Mañalich estaba en Punta Arenas. Bueno, yo creo que las declaraciones de Mañalich respecto de los funcionarios de la salud, la pésima gestión comunicacional que se hizo con los medios regionales y con los puntos de prensa fracasados, porque además se dijo que el día sábado al mediodía se iba a atender a los medios de comunicación, y el único que pudo hacer una pregunta fue José Marihueco, que hizo 2 preguntas en rigor, le respondió uno al ministro y después dijo que hasta ahí nomás porque se tenía que ir al informe nacional. Y no hubo más atención a la prensa local, excepto estas 2 conversaciones, porque yo les voy a llamar conversaciones, no entrevistas, que se hicieron, uno en el medio oficialista El Pingüino y otro en ITV, que le hizo el Pato Mladenich al ministro y al subsecretario. Pero que fueron más conversaciones. Yo creo que la gente no es necesario andar en ese tema, y además yo siempre he sido respetuoso de las líneas editoriales. El punto es que todas las líneas editoriales tengan acceso a una conversación o a una entrevista con la autoridad, y no algunos solamente, ¿no? Porque se nota la mano cuando pasa aquello. Y ahí yo también lanzo de que esta cuestión, porque hay operaciones comunicacionales que se manejan sobre todo en tiempos de crisis, y llama la atención que ni miércoles, ni jueves, ni viernes, los 2 canales que sí tuvieron la entrevista no hablaron absolutamente nada de Mañalich, ni siquiera confirmaron ni el jueves ni el viernes que venía el ministro, es decir, ellos ya sabían. Entonces eso cae muy mal a los medios regionales, y creo que se manejó
pésimamente de manera comunicacional, tanto desde el Ministerio, donde nosotros también estuvimos haciendo consultas el día jueves a nivel central en Santiago. Los medios nacionales tampoco tenían mucha información, no vinieron periodistas, no trajeron periodistas, cosa rara en una comitiva de estas características. Cuando se sale a la región se va con un equipo de periodistas de medios a nivel nacional, como hace Presidencia, por ejemplo. Entonces eso lo empaña las declaraciones también de Mañalich, y además otras declaraciones como que él nunca había escuchado durante este mes autoridades locales pidiendo mayor fiscalización en las cuarentenas, pidiendo de que haya mayor fuerza a la hora de los controles. Hizo una crítica, y nosotros que estamos acá sabemos que hay muchas autoridades que piden reforzamiento de las fiscalizaciones y todo lo que estamos diciendo nosotros. Y lo otro que dijo es que las autoridades locales tienen la facultad de levantar o colocar cordones sanitarios, pedir o no pedir cuarentena, y eso tampoco es así, por lo menos lo que uno sabía, porque la propia autoridad local decía que acá no se tomaba ningún tipo de decisión, que todo se esperaba tipo buzón de correo de las decisiones al nivel central. Entonces creo que todas esas cositas empañaron una visita que, también lo dije yo, tanto el jueves como el viernes de la semana pasada, que es muy bueno que venga un ministro, Juan Pablo, siempre es bueno que venga una autoridad, y creo que era para sacarle lustre, y la verdad es que no le sacaron lustre. Oye, Mauro, y la otra consulta con respecto a esto mismo que estabas comentando, salvoconductos, cuarentena, y un montón de otros temas, restricción de venta de alcohol por ordenanza municipal. Estas medidas, ¿cómo las percibes tú también en el día a día, en este reporteo que se hace en la calle con las personas? Porque yo estoy hoy día en este tema de la cuarentena, por ejemplo, en que la cosa está casi en 50 y 50. Gente que dicen, por ningún motivo podemos volver, estamos dentro de los rankings mundiales como ciudad, pero otras personas dicen, ya no tengo que comer, y efectivamente hay que empezar a salir y privilegiemos lo económico, y el que tenga que morir, como alguno lo dijo en algún momento, el que tenga que morir tendrá que morir. A ese nivel de crudeza, de declaraciones y del sentir de las personas también, porque ya no tienen para como se dice coloquialmente, parar la olla. Y este tema también de los salvoconductos, de que, como dices tú, aparece de repente que tenemos 10% de los puntarenenses andan en la calle por la cantidad de salvoconductos, pero cuando uno sale de repente no se ve tan así, y hay otros días en que son menos los números y uno sale que por Boris anda más gente que en un bello día de verano. Entonces, no sé también cómo has percibido tú este tema, ya lo comentabas un poco antes, el tema de este secretismo también en el manejo de la información, pero desde el gobierno regional, en donde también he visto bastantes críticas a la posición de, por ejemplo, de la Intendencia con respecto a los comunicados, que a pesar de esta comunicación oficial todos los días en la mañana, de ahí después no hay mucho más, y que ha reposado en algunos seremis que finalmente hacen un poco y muñequean un poco más. Pero, ¿qué opinas tú al respecto de ese tema en la bajada más regional? O sea, a mí me gusta un Estado paternalista, no cuando me reta, sino que cuando se preocupa de la ciudadanía en términos de su protección social. Y eso es lo que yo siento que la gente echa de menos, extraña. Un Estado más presente a la hora de decir, no es que usted se tiene que rascar con sus propias uñas, sino que le ayudamos a rascarse. Cuando yo veo que hay un 10 o un 15% de gente irresponsable y hay un 85 o un 90% de gente que sí cumple la cuarentena, no me parece lógico ni razonable que venga la autoridad a retar a la gente, porque está retando, o sea, centra el relato en el llamado de atención a la población en general, y es una lectura absolutamente equivocada, porque yo creo, o sea, no es que crea, porque además los números también, los pocos números que tenemos, más generales, avalan lo que estamos diciendo en términos de que la gran mayoría de la población sí está cumpliendo la cuarentena y es responsable. Entonces, ¿qué pasa con este 10%, estas 15.000, 20.000? Hay un día que se sacaron o se entregaron 27 o 28.000 permisos. Creo que fue el día sábado, pasado o antepasado. Es una locura, pero también es el 20%. Es el 20% de la población. Sigue habiendo un 80% que se queda en la casa. Entonces, cuando uno habla de los permisos, tanto los salvoconductos colectivos como los permisos especiales en cuarentena, falta ese desagregado, Juan Pablo, para saber cuántas trabajadoras y cuántos trabajadores están en la calle por obligación, por deber, porque tienen que trabajar, porque no tienen otra, porque las empresas o industrias o negocios donde trabajan les dieron estos permisos bien dados porque distribuyen o venden, ofrecen artículos de primera necesidad o productos esenciales. ¿Cuántos trabajadores tienen permiso? ¿Ah?
¿Cuántos finiquitos también? Vimos las filas de las notarías llenas y los bancos también en algún momento por gente que había utilizado esta mantención del empleo o finiquitos y estaba lleno por todos lados. Y no una vez, pasó 2 veces. Y fíjate que si uno es estricto a la hora de buscar los detalles, a la semana o a los 10 días de las primeras filas impresentables de gente cobrando su finiquito, producto de que las empresas constructoras o algunas empresas constructoras lo hicieron ir a la notaría, al banco y después al fondo de cesantía. O sea, tenían que ir a 3 lugares que están dentro de un radio de 3-4 cuadras. Y las filas eran impresionantes, y a los 10 días subieron los contagios, que era bastante obvio, y a los días de que subieron los contagios volvieron a ver finiquito, volvió a repetirse la imagen, no tan cruda, en extremo como se había visto la primera vez, y a los 10 días de esa imagen volvieron a subir los contagios. Hay una irresponsabilidad, hay un no entendimiento respecto de lo que es la conciencia social. Yo no puedo mandar a 500 personas durante una mañana completa a juntarse porque parecían ganados, lamentablemente, es fuerte la palabra, pero eso es lo que parecía, ganados, hacinados en 2-3 cuadras, tratando de cobrar sus finiquitos para poder sustentar las semanas que venían porque iban a estar sin pega. Hasta cruel te podría decir. Entonces, cuando faltan esos datos, es difícil poder hacer una lectura concreta y seria, pero a mí me llama mucho la atención este retar permanente de la autoridad a ese 10-15% de la población, porque creo que sería más fácil, y además es un deber de un Estado cuidar, proteger, poner orden, pero además educar a su población, porque yo estoy convencido que la gente, no estoy hablando de las trabajadoras y los trabajadores que tienen que salir todos los días, sino que quienes no están ni ahí, que seguramente es bastante gente joven, no están ni ahí con esta situación, ni siquiera es que le tomen o no le tomen el peso, no están ni ahí, no les importa. Y cuando a una persona no le importa contagiar a otra persona o arriesgarse o simplemente pasarse las normas por alto, es porque falta educación ahí, falta comprensión de la realidad, y creo que no solamente nosotros podemos ayudar en eso como población en general, sino que el Estado tiene un rol ahí que debe cumplir y que a mí me ha hecho falta claramente en las últimas semanas. Mauro, para ir cerrando ya este primer bloque también, haciendo la bajada más todavía a lo local, tu visión sobre la política comunicacional de la municipalidad. Acá también en Magallanes tenemos esta pelea corta entre habitualmente el alcalde y el intendente de quién se posiciona en uno u otro lugar. Hemos visto que en esto el alcalde ha estado un poco más presente, a pesar de que hubo un periodo en que también desaparecieron de lo público. Pero ¿cómo has visto tú el papel que está cumpliendo hoy día el municipio, y enfocarlo quizás muy particularmente también en esta ¿cómo podría decir?, bola de nieve que se le generó con este programa de ayuda social que finalmente ha ido creciendo y que poco se ha visto sobrepasada la municipalidad también con la cantidad de necesidad, porque hay mucha gente, digámoslo, así de duro es, que no tiene que comer, que no tiene sueldo, ha sido despedido, que le están pidiendo en la casa, que tiene niños, que tiene adultos mayores, que etcétera. ¿Cómo ves tú el tema desde el municipio? Es tal cual como tú dices, es muy bravo. Quiero separarlo en dos. Primero, desde la visión política o la interpretación periodística que uno puede hacer respecto de el oficialismo, por llamarlo de alguna manera, o sea, los representantes de la administración Piñera, como es Claudio Raunich en el municipio de Punta Arenas y el gobierno a nivel regional. Hay un distanciamiento que es obvio. Hay un distanciamiento entre Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente que es obvio, y que sus mismos integrantes de los propios partidos lo saben, y se conversa, antiguamente se conversaba en café, ¿no? En esta nueva realidad se debe hacer seguramente por Zoom, por WhatsApp o por celular, y que uno lo sabe. Hay distanciamiento, no hay contacto, no hay comunicación entre la autoridad de salud, la Seremi, Mariela Rojas, y el alcalde. Simplemente no se llevan. Yo no me arriesgaría a decir, porque no me consta que se lleven mal o tengan algún problema personal. No, simplemente no hay contacto, no hay relación. Imagínate que no haya relación entre el municipio de la capital regional, Punta Arenas, y la autoridad de salud. Es una cuestión bastante irrisoria para estos tiempos, para los momentos que estamos viviendo. Bueno, pero disculpa, no sé si me puedes corregir, pero hasta el momento tengo entendido, el alcalde todavía no están en la mesa de trabajo esta que los concejales día a día le preguntan al alcalde cuándo le van a invitar, envió la carta, no está, ¿no es cierto? No, todavía no, es que, no se sienta. No, y no hay una buena relación, o sea,
Yo entiendo que debe haber habido algún contacto, y incluso me dijeron que hasta el teléfono personal ha viajado Mañalich. Yo creo que el teléfono personal celular de Mañalich lo tiene el alcalde. Hay no sé si llamarlo quiebre en estos momentos, pero sí hay un distanciamiento entre dos sectores, porque el alcalde de Punta Arenas, que además la crítica de la gente es que ha estado ausente, en realidad estuvo en cuarentena, recuerden, casi 2 semanas en su casa haciendo teletrabajo, pero se ha mantenido en la casa. La gente dice que se le ve poco. Ya me imagino yo, como todo alcalde, deben estar con mucha pega, aunque sea en teletrabajo, porque tenés que estar viendo lo que pasa en la comuna, en la ciudad, con un montón de otras cuestiones también. Pero la crítica de la gente es que se la ha visto poco, y cuando se trató de hacer esta ayuda para la gente con muchos problemas, se vieron sobrepasados absolutamente y el sistema falló. Y sigue fallando porque se siguen no respondiendo teléfonos, se siguen no respondiendo correos. Eso por un lado. Pero en términos políticos el distanciamiento es tan notorio, producto también, uno lo podría interpretar y entender que Claudio Radonich trabaja muy solo, con su equipo chico, pero trabaja muy solo. No es que tenga detrás de él a todo el oficialismo y a Renovación Nacional, a Evópolis y a la UDI. No, hay equipos bastante marcados y hay visiones absolutamente distintas. Radonich ha sido crítico de la gestión que ha hecho el gobierno respecto de los cierres, de la cuarentena, de las decisiones que se han tomado, e incluso la Seremía de Gobierno lo ha tratado de irresponsable, aunque después se retractó, y después sale el esposo de la Seremi, que es el doctor Martínez, que trabaja en el hospital, que fue director en algún momento del hospital, o subdirector, no recuerdo, también dándole por la prensa, por los medios de comunicación al alcalde, tratándolo de irresponsable. Entonces se están mezclando cuestiones que no deberían en una crisis de estas características. De que hay un distanciamiento, lo hay miradas absolutamente distintas. Yo espero que, lamentablemente eso da como resultado que las gestiones no sean las que la gente espera, y por eso arrecian las críticas, claramente. Pero hay una cuestión ahí que es un distanciamiento. Ahora, para terminar, el último paréntesis, lo que sí se dio a demostrar en la encuesta que yo hice respecto del rechazo del apruebo, que era un 80-20 durante 22 horas, y en las últimas 2 horas se dio vuelta la encuesta y ganó el apruebo 52-48, que no es una muestra, porque casi el 40% de la gente que votó no es de Punta Arenas. Eso te demuestra que hay uno de estos sectores está muy bien organizado en redes sociales, tienen un ejército, y cuando tienen que trabajar detrás de algo, lo hacen y entienden cómo funcionan las redes. Por el otro lado, hay mucha confianza y desgano de decir, va a ganar igual, da lo mismo. No hay ejércitos bien organizados en términos de la ocupación de redes sociales, y quedó demostrado en eso y ha quedado demostrado en un montón de otras situaciones. Entonces, pueden haber distanciamiento, hay miradas distintas, hay enojos, por cierto, hay quiebre de relaciones seguramente, pero cuando se tienen que poner detrás de por un motivo específico, se colocan detrás, y eso ha sido demostrado claramente en los últimos años, y también se va a demostrar seguramente en los próximos meses cuando tengan que ponerse detrás de alguna opción o algo similar. Ahí se marca una gran diferencia en términos políticos y también electorales. Exacto. Bueno, Mauro, estamos cerrando ya este primer bloque. Te agradecemos mucho por estar acá en el especial COVID-19 en la emergencia. Te vamos a estar invitado para otro programa en una semana más, como para ir a hacer un análisis de la realidad local, regional. Muchas gracias, Mauro. Buenas noches. Cuando quiera, colega Juan Pablo Martínez, un abrazo, muchas gracias por la invitación. Él fue Mauricio Vidal, hombre de acá de la casa, periodista, colega, reconocido acá en la región, en la ciudad. Agradecemos a Franco los controles. Terminamos este primer bloque y vamos en el segundo. Tenemos a Claudia Barrientos, ex concejal, ex Seremi y periodista también, colega. Muy buenas noches.